Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría que usted y yo pudiéramos reflexionar, pudiéramos meditar y recordar algunas cosas importantes. Sobre todo que cosas que tienen que ver con el origen, cómo Dios hizo las cosas y cómo Dios formó al hombre y cómo Dios habilitó al hombre con su poder para que gobernara, señoreara, y cómo nosotros podemos aprender de ello y cómo tenemos que estar entendiendo la palabra para beneficiarnos de la bendición que ésta tiene. Mire como dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice así: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así es que originalmente el propósito de Dios hizo al hombre un ser independiente, a la mujer un ser independiente, al hombre un ser completo, vivo, un alma viviente, a la mujer un ser completo, vivo, un alma viviente, y les dijo, entre ustedes, hombre y mujer, dice, sean fecundos, tanto el hombre como la mujer, y multiplíquense, y llenen la tierra, y sojuzguen sobre ella, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios había creado todas las cosas, que bendijo el séptimo día, no porque Dios estaba cansado de sus obras, sino como honrando todo lo que había hecho en los 6 días, honró el séptimo día por la creación. Y dice la escritura en el versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni aún había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Así es que en Génesis capítulo 1 el Señor revela su creación y Génesis capítulo 2 explica. No significa que Génesis 1 es primero y después Génesis 2 es cronológicamente después, sino que necesitamos entender que Génesis 2 explica de cierta manera lo que fue creado en Génesis capítulo 1. Ahora, vamos a ir al versículo... Um, Vamos a ver el versículo donde Dios crea al hombre. Y dice aquí, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios no es carne. Dios no es alma, Dios es espíritu. Así es que si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo espíritu. Dios hizo al hombre espíritu. Lo hizo que habitara en un cuerpo. Y para que su espíritu y su cuerpo pudieran interactuar, armonizar, comunicarse, puso un alma. En el alma están los pensamientos, las decisiones, la voluntad, los deseos. De hecho, el alma es la responsable del libre albedrío, de la libertad. Ahora, tanto el espíritu como el cuerpo son parte del ser humano respecto
a lo que Dios quiso hacer con el hombre. Es decir, no es el alma, no es el cuerpo, no es el espíritu de manera individual o separadas, sino es el ser humano, es espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Bien, ahora, dice la escritura que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es decir, un alma viviente. Así es que Dios sopló su espíritu y el espíritu del hombre fue uno con el espíritu de Dios. Dios era uno espiritualmente hablando con el hombre. Y cuando el hombre pecó, cuando el hombre comió del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, al cual Dios le dijo que no debía de comer, entonces Dios le advirtió desde el principio: el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Y podemos entender que la muerte significa separación. Y lo que sucedió de inmediato fue que el Espíritu de Dios se separó de la intimidad de ser uno con el Espíritu del hombre. No es que el Espíritu del hombre murió en el sentido de que se aniquiló, dejó de existir, no, sino que dejó de ser uno con el Espíritu de Dios. Y entonces el ser humano quedó como un ser espiritual sin Dios, viviendo en un cuerpo y con un alma, habitando en un cuerpo con un alma, pero su espíritu quedó bajo la influencia de todo lo que no era Dios. En este caso, la serpiente había engañado al hombre y a la mujer, y ellos decidieron otorgar su obediencia, su libre albedrío a la serpiente, y entonces ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Así es que el ser espiritual, al no tener un contacto de manera espiritual con Dios, ya no podía influenciar positivamente o a la manera de Dios a su alma y a su cuerpo. ¿Cómo eran las cosas en un principio? El hombre podía ver, el hombre podía oír, el hombre podía hablar, podía palpar. Los sentidos funcionaban de una manera perfecta en Adán y su mujer antes de la caída, antes del pecado. Pero ¿cómo funcionaban ellos? ¿De qué manera? Bueno, podríamos decir que de una manera muy similar a la nuestra, a la que el ser humano tiene hoy, porque los ojos fueron creados para ver y el hombre sigue viendo con los mismos ojos, los oídos de la misma manera para oír, la boca para hablar, el olfato, el gusto, el tacto. Sin embargo, en el principio originalmente había una armonía entre lo que era espiritual y lo que era natural. Dios creó todas las cosas perfectas. El señorío, el gobierno y la autoridad que Dios le dio al hombre era algo glorioso y maravilloso. Dios creó todas las cosas perfectas y suplió todo lo necesario, puso toda bendición a favor o a beneficio del hombre. Dios no puso al hombre sin que le faltara cosa alguna. En este sentido, Dios no puso al hombre sin oxígeno, sino que lo puso cuando ya había inventado el oxígeno para que el hombre pudiera respirar. De la misma manera el agua, y de la misma manera la luz, y de la misma manera todas las cosas con las cuales Dios hizo su creación. Así es que Dios suplió todo lo necesario, inclusive la ayuda idónea para el hombre. Así es que el hombre y la mujer tenían todo y Dios lo proveyó. Dios se los dio, ellos ya lo tenían todo. Antes de la caída, ellos armonizaban de una manera gloriosa con su espíritu y sus sentidos en la creación gloriosa y perfecta que Dios les dio. Dios los puso como administradores para que ellos labraran el Edén, para que ellos labraran la tierra. Era algo maravilloso y glorioso. Y era toda bendición había sido ya provista por Dios a beneficio del hombre. Y el hombre tenía que, o era menester del hombre, ser fecundo, multiplicarse y tener muchos hijos y una descendencia gloriosa en un mundo glorioso que Dios había creado, un mundo perfecto.
bajo el señorío del hombre. Ese mundo fue creado para que bajo el señorío del hombre, el hombre mismo gobernara y sojuzgara la creación. Bien, sin embargo sabemos que el hombre pecó. En su libre decisión el hombre pecó. Dios respeta el libre albedrío y la decisión libre, completamente libre de cada hombre y de cada persona. Tan es así que va a respetar la libertad de decidir al hombre aún hasta que el hombre pueda ir al infierno. En todo el camino del hombre, Dios va a respetar al hombre y nunca lo va a obligar, aunque el hombre se vaya a ir al infierno. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y Dios nos hizo libres para decidir. Tan es así que en un mundo de caos y de pecado, el hombre, en su mismo ADN, el mismo ADN del hombre clama a Dios. La misma creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación, nuestro mismo ADN clama por la necesidad de ser salvados por Cristo Jesús. El hombre tiene toda la libertad para decidir entre Cristo o entre aceptar a Cristo y aceptar su obra terminada, completa y perfecta, o rechazarlo. Ahora sabemos que desafortunadamente el diablo sigue insistiendo en engañar, y esas son sus armas. Engañar, persuadir, engañar, hacer creer que lo malo es bueno, para que el hombre mismo no batalle en escoger lo malo y rechazar a Cristo y su obra terminada, completa y perfecta. Sin embargo, es muy interesante entender que si antes nuestros sentidos estaban en armonía perfecta con lo espiritual, ¿cómo es que nosotros ahora, en nuestros sentidos que están en armonía perfecta con nuestra alma, pero como nuestra alma no ha sido redimida, entonces nuestros sentidos o el ejercicio de nuestros sentidos no son perfectos? Porque con nuestros ojos vemos lo bueno, pero también a través de nuestros ojos vemos lo malo. A través de nuestros ojos, los ojos son como una ventana en donde el hombre codicia, en donde el mismo Señor Jesucristo dice: con tus ojos, con tu corazón adulteras. Con los oídos escuchamos incredulidad, con la boca hablamos muerte, hablamos perversidades. Y me refiero en general al hombre. Con las manos el hombre destruye. En otras palabras, los sentidos han quedado bajo el gobierno y el dominio del alma y no del espíritu. Y el alma ha sido esclavizada bajo el príncipe de la potestad del aire. Dice la escritura que el que no es un hijo de Dios, el que no tiene el espíritu de Dios, no es de Dios. Le pertenece al diablo, es como un hijo de ira, un hijo del diablo. Y el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y dice la escritura, el mismo Señor Jesucristo afirma y confirma que el diablo es mentiroso, y es mentiroso desde el principio y padre de toda mentira. Así es que toda mentira que hay en este mundo, y me refiero a todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, que es la verdad, está inspirado por el diablo. Y los sentidos están gobernados por la mentira, por el engaño, por la traición, por el odio, por la depresión, por la tristeza, por el pánico, por el miedo, por todo lo que no es Dios y todo lo que es contrario a la palabra. Así es que, ¿cómo nosotros podemos entender que nuestros sentidos son útiles? ¿Cómo podemos nosotros llevar nuestros sentidos a la manera original para beneficiarnos, para que nuestra vida en Cristo sea completa no solo en nuestro espíritu, que es perfecto, que es perfectamente justificado, altamente favorecido, sino también que nuestra alma y nuestro cuerpo sean beneficiados por la gloria de la palabra de Dios, por la gloria del Espíritu Santo, por la bendición con la cual Dios ya nos bendijo, mientras Jesús viene por nosotros, porque cuando Jesús venga por nosotros seremos perfectos. Escuché un video acerca de una persona hablando de que es mentira el tema del arrebato, del arrebatamiento de la iglesia. Y esta persona, pretendiendo, presumiendo hablar la verdad,
solo cita ligeramente sus razones acerca de por qué la doctrina del rapto, del arrebatamiento de la iglesia es falso. Pero ella misma o esta misma persona se descalifica a sí misma porque intentando persuadir sin conocer, introduce términos que tienen que ver con el judaísmo. Es decir, con aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan la existencia de Dios hecho carne, de la palabra que se hizo carne, rechazan la existencia de que el Mesías ya vino, rechazan la existencia de que murió y resucitó y que viene por su iglesia. De tal manera, si rechazan al autor y al consumador de la fe, al primogénito de toda creación, al que resucitó y viene por la iglesia, pues claro que entonces rechazan que Jesús viene, porque ellos siguen esperando al Mesías. Y esto es muy fácil entenderlo porque estas personas empiezan a hablar de la Torá y empiezan a hablar con vocablos judaicos, y todo este tipo de personas rechazan a Jesús. Y si rechazan a Jesús, rechazan toda la doctrina del Evangelio. Así es que es muy importante que entendamos que nosotros fuimos llamados a vivir del Evangelio. Todos los hombres. El Evangelio está disponible para todos los hombres, pero muchos lo han rechazado de una manera religiosa, de una manera observando lo religioso, observando la maldad, observando la perversión, observando la ignorancia, la incredulidad. Pero todos fuimos llamados, todos fuimos perdonados. Cristo Jesús murió por toda la humanidad. Dios amó de tal manera al mundo por completo. Así es que, ¿cómo podemos beneficiarnos en el sentido de que nuestros sentidos puedan armonizar? ¿Cómo podemos entender y cómo podemos coadyuvar para que nuestros sentidos trabajen a nuestro beneficio y no en nuestro perjuicio? ¿Cómo podemos hacer que nuestros sentidos trabajen a favor de nosotros en la fe y no en la incredulidad? Es posible que nuestros sentidos, estando en pecado, es decir, en un mundo de pecado, porque recuerde, tu espíritu fue redimido, fue comprado, fue hecho nuevo, pero tu alma y tu cuerpo no. Por eso tu alma tiene que ser limpiada con la palabra, porque seguimos contaminándonos en un mundo perverso. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado, vivificado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros sentidos, que son gobernados por el alma y son parte de nuestro cuerpo, cómo podemos hacer que nuestro espíritu influya positivamente en ellos para que seamos beneficiados y los sentidos actúen a nuestro favor y no en nuestra contra? Mira cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice la Escritura: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Habéis hecho tardos para oír. Así es que una de las cosas que podemos o con las cuales podemos armonizar nuestros sentidos a lo espiritual, a nuestro espíritu, es no ser tardos para oír, sino ser prestos para oír la palabra. Prestos para oír la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Es el gusto, la leche. Dice, y no de alimento sólido. Entonces necesitamos asegurar, así como cuando somos adultos tenemos que comer alimento sólido, entender que necesitamos alimento sólido para crecer en gracia y en sabiduría, para beneficiar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Esto es entender, creer correctamente los fundamentos de la Escritura y no tener la necesidad de regresar a ellos porque dejamos de creer en ellos. No podemos darnos el lujo de creer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y después ignorar lo que Jesús hizo y ser faltos de fe respecto a ello. Si nosotros entendemos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados,
grandemente bendecidos, que somos la justicia de Dios. Estos son los principios del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros en el intercambio divino en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, cuando nosotros le dijimos sí al Espíritu de Dios para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si nosotros nos descuidamos y olvidamos y queremos regresar a estos principios básicos porque perdemos de vista que Jesús pagó por nuestros pecados, pues entonces estamos siendo como dice la Escritura en Hebreos, que debiendo mantenernos consumiendo alimento sólido, nos convertimos otra vez como niños porque perdemos de vista, dejamos de entender, dejamos de creer correctamente. Si nosotros no entendemos que Cristo Jesús padeció en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, por su llaga hemos sido sanados, y no entendemos esto, o lo entendemos y después lo dejamos de entender y lo dejamos de creer, entonces estamos regresando a los fundamentos y estamos prácticamente desperdiciando el tiempo, porque estamos permitiendo que la incredulidad, el engaño, el temor, el pánico, los pensamientos de hombres, sistemas de pensamiento contrarios a la palabra de Dios, vengan a influenciar nuestras vidas. Por eso no debemos ser tardos para oír la palabra, tardos para oír o cerrar nuestros oídos a la incredulidad, pero tardos para oír la palabra no, sino rápidos, prestos para oír la palabra. Así es que dice aquí, vamos a seguir adelante, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Tú y yo fuimos llamados a ser expertos en la palabra de justicia. La palabra de justicia tiene que ver con nuestra posición en Cristo, con nuestra identidad en Cristo. Y esto es fundamental. Este es el inicio de poder entender que podemos caminar en victoria, que podemos vivir a la manera de Dios, que podemos vivir en la vida abundante de Cristo y no pensar como muchas veces quieren que piensen que uno puede vivir de esta manera y en la justicia si uno dedica toda su vida y entrega toda su vida y ora 10 horas al día y lee 25 veces la Biblia durante el año y se santifica y no peca. No, la vida del creyente es para la vida diaria. La justicia de Dios es para la vida diaria del creyente. El justo por la fe vivirá de una manera continua. Y sigue diciendo aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es que nuestros sentidos para armonizar con lo espiritual tienen que aprender. Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, quizá nuestro olfato, nuestro palpo, nuestro gusto, tienen que ver con estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Le pongo un ejemplo. Mis ojos, no puedo prestarme a que ellos participen en el mal. Mis oídos, no puedo prestarme a que ellos participen escuchando el mal. Mi boca, no debo prestar a que mi boca participe prestando el mal. Si yo no entiendo estas cosas, entonces no me estoy ejercitando en los sentidos. Y muchos me dirán, es que no tiene nada de malo, es que necesitamos ser de mente abierta, es que necesitamos ser de amplio criterio. Bueno, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que muchos quisieran que fuéramos de una manera o de otra. Pero no se trata de ello, se trata de sumergirnos en la palabra y permitir que la palabra nos transforme cuando renueva nuestro entendimiento para que nuestros ojos vean. Y cuando hay algo malo que nuestros ojos observan, no insistir en ello, sino resistirlo y rechazarlo. Asimismo nuestra boca y asimismo nuestro oído. Muy bien, así es que los sentidos tienen que ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra en Mateo 13:19. Mateo 13:19. Es la parábola del sembrador. Usted la puede leer completa en su casa después. Pero dice aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Así es que el entendimiento es fundamental para que nuestros sentidos se ejerciten, armonicen con el Espíritu que nos ha sido dado en Cristo Jesús. El entendimiento es fundamental porque sin entendimiento el diablo quita, arrebata la palabra que es la única que puede vivificar nuestros sentidos.
La palabra es la única que nos puede dar la sabiduría, el entendimiento para que podamos discernir entre el bien y el mal. Así es que nuestro entendimiento es clave en que nuestros sentidos se ejerciten de una manera adecuada en armonía con nuestro espíritu, pensando en el origen. Y cuando hablo de los sentidos, no estoy hablando de ejercitar nuestros sentidos en lo espiritual, no estoy hablando solamente en lo devocional o en lo que tiene que ver con la piedad y con, digamos, con lo religioso. No, estoy hablando del día a día, de aquellos que pueden ejercitarse en su trabajo, de que pueden ejercitarse en sus negocios, que pueden ejercitarse en sus compras, en su trato diario con los demás, con su cónyuge, con sus hijos, con sus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que el entendimiento es fundamental. Ahora fíjese cómo dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Cómo nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento es fundamental. Dice Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así es que nuestro pensamiento es fundamental para permitir que nuestros sentidos armonicen correctamente. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si pensamos en las cosas de la carne, entonces nuestros sentidos van a actuar de acuerdo a la carne. Y no todo lo que es carne es pecado, pero todo lo que es pecado viene de la carne. Así es que entonces estamos permitiendo que nuestros sentidos queden vulnerables a pecar. Queden vulnerables ante las artimañas del enemigo. Porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es que si nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, ¿qué significa? Que cuando voy al trabajo pienso en las cosas del Espíritu, que cuando estoy en mi negocio pienso en las cosas del Espíritu, que cuando tengo alguna actividad cotidiana pienso en las cosas del Espíritu. Sí, de eso estamos hablando. ¿Y qué es pensar en el Espíritu? Es en la palabra del Señor. Siempre hay una palabra que puede sostener cualquier actividad que tú haces. El simple hecho que la Biblia nos diga que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre, significa que tú crees en la palabra y significa que hay una palabra que fundamenta el hecho de que lo estás haciendo para el Señor. Cuando tú estás consciente y te levantas con esa conciencia y ese corazón de que todo tu día lo vas a vivir para gloria de Dios Padre, entonces tú vas a poder resistir al mal, seguir el bien. Tú vas a poder hacer el bien para mitigar o vencer al mal. Así es que dice la Escritura, sigue diciendo aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu, el ocuparse de tener la palabra de una manera continua en nuestras vidas es muy importante, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es que si no tenemos la palabra, si no tenemos nuestra vida fundada en Cristo, recuerda que cuando nuestras vidas están fundadas en Cristo y amamos a Cristo y sabemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, es porque hay palabra suficiente de Dios que fundamenta lo que hablamos, lo que creemos, lo que pensamos. No hemos declarado, ni pensado, ni creído, ni estimado nada acerca de Dios y acerca de Cristo y de su obra terminada que no esté basado y fundamentado, certificado y garantizado por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo que está escrita, no por profecías de profetas, que profecías de profetas pueden confirmar la palabra, pero estamos hablando de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Así es que todo nuestro fundamento, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que palpamos, lo que pensamos, que tiene que ver con Dios, con Cristo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, lo que somos en Él, lo que fuimos llamados a hacer, a tener y cómo fuimos llamados a vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo, está basado en la preciosa y maravillosa palabra de vida de verdad de Cristo Jesús. Cristo es la palabra es Jesús y la palabra de Jesús es palabra de gracia, de sabiduría.
la palabra del Espíritu, palabra de fe, el mismo evangelio, la verdad misma del evangelio. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es que si dejamos que nuestros sentidos sean manipulados, sean armonizados con la incredulidad, con los sistemas de pensamiento de este mundo, entonces no vamos a agradar a Dios para nada. Más vosotros, si vivimos según la carne, pero vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si somos creyentes, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que fuimos llamados a vivir en lo que nos ha sido dado, en el Espíritu, en la palabra del Señor. Y por último, mire cómo dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así es que, ¿cómo podemos permitir que nuestros sentidos armonicen con nuestro espíritu? Porque después de la decadencia, después de la muerte, después del caos, después del pecado, ¿cómo podemos impedir que los sentidos armonicen con la carne, en donde tendremos muerte, pero favorecernos de que nuestros sentidos armonicen con lo espiritual, para que entonces nosotros podamos beneficiarnos en plenitud de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús? Cuando ponemos en nuestra boca la palabra, cuando ponemos en nuestros ojos la palabra, cuando ponemos en nuestros oídos la palabra, cuando ponemos en nuestro corazón la palabra, cuando aprendemos a discernir entre el bien y el mal, y no solo eso, sino que nos sujetamos al Señor y resistimos al mal con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestras acciones. Pero antes bien, somos benignos para hacer el bien en toda ocasión, a todo hombre, y resistir o anular el mal haciendo el bien. No somos perfectos, pero creemos en un Dios perfecto que mora en nosotros. Nuestro espíritu es perfecto, por eso necesitamos de una manera y de otra constituirnos constantes en la palabra de vida, en la palabra de justicia, en la palabra de fe, para que nuestros sentidos armonicen en la palabra de Cristo y entonces podamos beneficiarnos a todas luces en la plenitud de Cristo de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús por nuestro Dios y Padre, que está deseoso de que tú y yo vivamos y caminemos en la fe, y Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo está listo para venir por su iglesia. Así es que tú y yo debemos de gozarnos y alegrarnos por ello. Debemos alegrarnos y gozarnos porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y tú y yo fuimos llamados no solo a vivir esta experiencia de vida, siendo Jesús el autor y consumador de la fe y poniendo nuestros ojos en Él, donde todo lo demás se hace sombra, y así permitir que nuestros sentidos armonicen de una manera positiva con nuestro espíritu para beneficio nuestro y para que también muchos vengan al conocimiento de la verdad cuando nosotros vivimos en Cristo y hacemos todas las cosas para su gloria, y permite que nuestras vidas puedan predicar, proclamar y exaltar el nombre de Jesús, a un Cristo vivo, a un Cristo que murió y padeció para perdonar todos nuestros pecados, a un Cristo que viene pronto, a un Cristo que es necesario para la salvación, en donde todo mundo necesita entender y creer, y en donde Dios manifestó de gran manera, de una manera extraordinaria, su amor para con todos, enviando a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, la gloria, el honor, la alabanza, la adoración sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, dice tu palabra que así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.